Buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, espero que sí, porque nos reunimos para hablar de Jesús, pero con alegría, ¿verdad? Aquí no hay tristezas ni lugares a nada. Bueno, qué placer. Vengo del seminario menor. Me he derretido con los más bebés que hay allí. Oh, Dios mío, es demasiado. Demasiado. Bueno, pues es un placer estar aquí, es un honor, es una bendición, es una alegría, es un gozo. La verdad es que está lleno, madre mía, es como maravilloso para que luego digan que el Señor no tiene capacidad de llamada, ¿verdad? Pues bienvenidos a todos, sacerdotes, religiosas, laicos, todos en definitiva hijos de Dios. Bienvenidos todos. Y me gustaría empezar dando las gracias, porque estoy aquí pues gracias al esfuerzo de muchas personas, ¿no? En primer lugar a la bendición del obispo de la diócesis, que es quien en cada lugar al que voy se les informa y ellos dan la bendición, y por eso actúo siempre con la bendición de la Iglesia, dentro de la Iglesia y todo para la Iglesia. Después quiero dar las gracias al Instituto del Verbo Encarnado, que ha hecho posible que esté aquí. No os voy a decir dónde estoy alojada porque ayer cometí ese error y hoy casi no desayuno. Todo el mundo se presentó donde las pobres dominicas. Pero estoy con las hermanas por ahí, escondidas, y ya solo hasta mañana. Mañana ya a la mañana cojo un avión dirección a Buenos Aires. Yo estoy verdaderamente feliz, muy, muy feliz, porque estoy en las tierras del Papa Francisco, al que amo con todo mi corazón, ¿no? Entonces para mí es como un guiño de Dios desde el cielo, ¿no? Me guiña el ojo y me dice, mira, ¿dónde estás? Y no lo puedo explicar, pero pues es como el viaje que hacemos a Asís y estamos en la tierra de San Francisco de Asís, pero desde que puse mis pies, ayer justo una semana, había 8 días en tierras argentinas, que es la primera vez que vengo, pues sentí eso. Y estoy muy feliz. Y todos los encuentros están siendo una bendición, pero una auténtica bendición. Son como mini retiros, me decían algunos sacerdotes el otro día. Pero yo estoy disfrutando muchísimo. Y bueno, pues doy las gracias a todos los donantes que han dado donativos económicos para comprar los pasajes de avión, poder estar aquí. Yo no he venido cobrando nada, eso quiero que lo sepáis, nada. Pero salen los donativos. Yo confío en la Divina Providencia, no gano nada, no trabajo, solo me dedico, pero abandonada a la Divina Providencia. Y la Divina Providencia es que yo voy soltando por el bolsillo derecho y Él me lo va llenando por el bolsillo izquierdo, ¿no? Entonces, maravilloso, todo. Bueno, me voy con una biblioteca. Bueno, todavía que no me voy, me quedan 2 semanas. No, yo voy a tener que comprar creo que otras 2 maletas, no una. Me voy con una auténtica biblioteca de libros, de regalos. Y sobre todo me voy con la maleta llena de los muchos corazones que me habéis estado acompañando estos días en estas tierras, a las que ya una vez que vaya a Buenos Aires aquí ya no regresaré, y que ha sido un auténtico placer, un auténtico honor. Ha sido para mí un motivo de crecimiento, ha sido para mí un motivo de inspiración, de alentarme, de seguir y de seguir y de seguir. Pues hoy yo le había pedido al Padre Vuela que me diera con qué empezar, la verdad. Y me lo ha dado. Imaginaros cuál ha sido mi sorpresa cuando está esta frase detrás, porque cuando lo lea vais a entender por qué digo, no me puedo creer, ¿no? Entonces quisiera empezar con estas palabras de él. Normalmente empiezo siempre con palabras igual, alguna palabra del Papa Francisco que nos edifica a todos y a partir de ahí. Pero hoy quería que fuera así y él nos regala estas palabras. Es de su libro El Buen Pastor, ¿sí? Está sacado de ese libro que escribió y dice así. La Divina Providencia ha querido que naciésemos como familia religiosa bajo el pontificado del Papa Juan Pablo Magno. No digo nada. Probablemente el más grande. Después de San Pedro, que poseía las primicias del Espíritu Santo, que ha conocido la Iglesia en sus 2000 años de existencia. En su persona, el Señor ha querido darnos un Padre para nuestra familia religiosa.
Escuchemos nuevamente sus palabras que nos invitan a abrir nuestras almas a Jesucristo, a hacer grandes cosas por Dios, a no ser esquivos a la aventura misionera y a mover a muchos otros a ella. Hermanos y hermanas, no tengáis miedo de acoger a Cristo y de aceptar su potestad. Ayudad al Papa y a todos los que quieren servir a Cristo. Y con la potestad de Cristo, servir al hombre y a la humanidad entera. No temáis, abrid más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo. Abrid más todavía a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos y a los políticos. Los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre. Solo Él lo conoce. Pues con estas palabras quería empezar y dan apertura a lo que voy a contar y voy a empezar así, a situaros un poco en el marco de quién fui, de quién soy. Pues todos somos hoy lo que somos un poco fruto hoy de la cultura en la que nacimos, la situación política en concreto que vivimos, a través de la cual nos desarrollamos. Somos el fruto de nuestra familia, somos el fruto de nuestros amigos, de nuestro entorno, de la educación que recibimos. Somos el fruto de una identidad como pueblo, en mi caso el País Vasco. Nací en los años en los que una banda terrorista, ETA, asolaba el País Vasco y toda España. A base de balazos, a base de asesinatos a los hermanos, imponía su poder por medio del miedo, del terror, para someter a todo un pueblo y a todo un país, España. Es un tiempo de mucho dolor y de mucho sufrimiento. También es un tiempo en el que muchos sacerdotes se secularizan, por lo tanto, viendo eso, muchos fieles abandonan también la Iglesia. Ahí, en ese medio, en ese barro, en ese batiburrillo, en esa confusión, en todo eso, desarrollo mi adolescencia. Así que me es muy fácil apostatar de Dios, la verdad. Vienen mis primeros tiempos de agnosticismo. Bueno, Dios existe, pero no para mí. Yo decido otra cosa. Después pasaré a los tiempos del ateísmo, más brutal, pero que sigue siendo creer, porque tengo que pasar toda mi vida demostrando que Dios no existe, con lo cual ya es una base de la posibilidad de la existencia, ¿sí? Y esas dos, sí, actitudes todavía son llevaderas. La tercera vendrá después, cuando viene la nada de Nietzsche. Eso es el infierno. Eso es lo que te roba la esperanza, eso es lo que te atrapa y eso es lo que te tira al más bajo de los infiernos, la nada. Porque se pierde el sentido de la dignidad. Si no hay nada, yo puedo hacer lo que quiera y me dé la gana. Si no hay nada, no hay consecuencias de mis actos. Si no hay nada, puedo decidir yo sola, libremente. Si no hay nada, da igual que acierte, que me equivoque, que haga el bien, que ponga mi voluntad y mi inteligencia al servicio del bien o al servicio del mal. Si no hay nada, nada importa. Y bueno, pues así caminé, la verdad. Así que tan la nada, que además en mi familia ya estaba la fe, ya se había marchado, por supuesto. Entonces, como todos necesitamos dos cosas importantes que se tienen que dar en la familia, y si no se dan las buscaremos fuera, que son validación, es decir, que nos validen, forma parte de la dignidad, de ayudar al hijo a construirse en la dignidad, la validación y el amor.
El amor incondicional, es decir, ese que no tiene condiciones, siempre eres amado, y ese que es sin límite, es decir, es un amor eterno, no se acaba, no tiene un final, ¿sí? No se va gastando si lo voy consumiendo, es ilimitado, sin fin. Yo no crecí bajo esos dos parámetros, así que salí al mundo a buscarlos, porque hay que buscarlos. La familia debería de ser el santuario, como también dijo San Juan Pablo II, sería el santuario donde se aprende, como ha dicho también el Papa Francisco, a amar y a dejarse amar. Se aprende a donar, a dar y a recibir. Se crece ahí. Pero en mi familia no, como en muchas de las desestructuradas ahora mismo, en los que cada uno va un poco por su cuenta, por su lado, hace lo que le da la gana, los hijos también, y cuando los papás no educan a los hijos, ya viene el mundo a educarlos, ya viene el gobierno a educarlos, incluso ya viene Satanás, el demonio, también a educarlos. Cuando aparece en ese momento todo lo que es la ideología feminista, son los inicios, no tiene nada que ver con lo que hay ahora, pero son los inicios. Y yo busco la validación ahí, ¿sí? Y busco la pertenencia al grupo. Todos también, para sentirnos un poco más protegidos, buscamos, sin querer o queriendo, la pertenencia a un grupo. Nos hace, pues, ocultarnos entre ellos, pasar más desapercibidos, ¿no? Bueno, yo lo encontraré en el feminismo y lo culminaré cuando me hago enfermera abortista. Así que la idea baja al corazón y del corazón se materializa por la voluntad en un acto. Se materializa. Una idea en sí no es nada, no tiene ninguna capacidad de nada, ¿sí? Pero cuando ya permitimos que se materialice es cuando viene la obra. Es ahí ya se ha materializado, no se pone al servicio del bien sino al servicio del mal, y además de hacer daño a Dios y hacernos daño a nosotros, extenderemos un profundo mal y un gran sufrimiento en todos los hermanos. Pues eso me pasó. Y bueno, como enfermera abortista, yo era profesional de la salud, entonces aspiraba a conseguir como profesional de la salud el máximo. Seguía buscando validación. Llevaba muchas heridas de las que ahora pues casi todos nuestros jóvenes y también adultos están heridos. Heridas de abandono, heridas de soledad, heridas de rechazo, ¿sí? Heridas de traición, heridas de mucho tipo. Cuando esas heridas no están sanadas, nos, de alguna manera, determinan a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Nos influyen lo suficiente para elegir, decidir, obrar. Esto es importante que lo entendáis porque lo más fácil en el mundo es juzgar. Eso es lo más sencillo y se nos da a todos bastante bien. Pero lo más difícil es amar, para desde el amor comprender. De todo lo que os voy a contar no estoy justificando el pecado, todo lo contrario, vuelvo a utilizar el Evangelio para justificar al pecador. Porque si Cristo justificó, nos justificó, ¿cómo vamos a ir nosotros por la vida juzgando y acusando? Si no, tendremos que ir justificando, ¿sí? Para que la persona pueda un día recuperar lo que aquí está escrito, la dignidad que perdió un día, porque no fue amado, no fue amada, y a partir de ahí caminó sin dignidad. Cuando se pierde la dignidad, nos convertimos y nos rebajamos a seres inferiores a las bestias, así que ya podemos hacer también cualquier cosa que ni las bestias en sí hacen. Por eso vemos a una gatita como cuida a sus bebés, gatitos, y ejerce la maternidad animal a la perfección. Pero los seres humanos, las mujeres, vamos ahora mismo enfrentándonos a la maternidad y la vamos asesinando, ¿no? Como os digo, como profesional sanitaria, ¿qué hace una enfermera abortista en un quirófano? Bueno, tiene un rol bastante sencillo, no creáis. Un quirófano abortista, sea la clínica que sea, es un preámbulo del infierno en sí.
Allí abajo está el odio, la rabia, el resentimiento, la ira, la falta de perdón. Ahí abajo está la esencia en sí misma del mal. Cuando decimos a los jóvenes, a los niños y sobre todo a los padres que nuestras palabras no pueden ir a atacar al ser, es decir, yo no puedo decir nunca a mi hijo eres malo, porque ataco al ser y el ser fue creado por el amor y lo creó todo bien y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Solo podemos dirigir los actos, acompañar los actos, pero el ser de todos los que estamos aquí está creado del bien y para el bien. Lo llevamos integrado de forma natural. Por eso no podemos decir eres malo, eres mala. No. Es maravilloso, da mucha paz. Pero cuando te dicen eres malo, eres mala, pues vas poco a poco construyéndote en lo que crees ser. Y tus actos, tus obras se encaminan a hacer el mal. Porque además las personas no esperan otra cosa de ti que hacer el mal. Bueno, incluso se hace inconscientemente con tal de ser amado. Porque todo lo que caminamos busca un fin, ser amado, ser amado. Desesperadamente queremos ser amados, no de cualquier manera, sin límite e incondicionalmente. Una enfermera abortista se encarga de recibir a las mujeres que heridas de muerte en sus corazones, hasta el punto que son incapaces, mutiladas como están, de amar la vida, porque no se aman tampoco a ellas mismas, tienen que y acaban en esos quirófanos abortistas. Cuando mi trabajo se desarrolla de lunes a jueves, de entre las 8 de la mañana, aunque se entra a trabajar antes, hasta las 2 o 3 de la tarde. Yo tengo que ver, saco en una mesa todas las historias clínicas de esa mañana, de toda esa mañana hasta el mediodía. Solo miraré 3 datos. Un dato es el nombre, porque la llamaré por el nombre. El segundo dato es de cuántas semanas de gestación está, es decir, cuánta edad tiene el bebé, para que todos me entendáis. Y el tercer dato es si es el primer aborto o ha habido más. ¿Por qué? Porque como bien ha llamado el Papa Francisco en Luxemburgo cuando ha estado a los médicos, a los profesionales sanitarios, sicarios en el aborto, un sicario es alguien a quien pagamos un dinero y comete un asesinato, ¿verdad? Pues sí, somos sicarios, asesinos a sueldo. Cuando a un sicario le pagamos para matar a alguien, como comprenderéis, pues no se anda con delicadezas ni con cuidados, ¿verdad? Va y ejecuta. Pues nos dedicaremos a ir y ejecutar rápidamente. Así que yo tengo que prever que si ha habido más de un aborto, las paredes del útero de la mujer se han quedado tan finas que cualquier acto violento y agresivo, superior al ya violento y agresivo que es el aborto, el asesinato del no nacido, penetrará esas paredes, provocará una hemorragia y a nosotros, en el mejor de los casos, no se nos morirá, pero sí 24 o 48 horas después, con una hemorragia interna o una septicemia que la llevará al hospital y en muy pocas ocasiones, porque ella no dirá que viene de un aborto, morirá. Eso es lo que sucedió a una de las chicas líderes de un partido político en vuestro país, Argentina, hace poquito, que logró imponer, a base de lucha política, la ley del aborto en vuestro país. Nada más implementarse esa ley que ella defendía como que preserva a las mujeres de morir en esos quirófanos, con la ley aprobada a ella la realizarán un aborto. 24 o 48 horas después ella fallecerá por una hemorragia. Las leyes no están abajo en esos quirófanos. No hay senadores, no hay políticos, no hay gobernantes, no hay feministas. Ahí abajo solo está la mujer, que engañada ha acabado allí y dejándose engañar. Ahí abajo solo está el sicario y la ayudante del sicario, que soy yo, la enfermera.
Por lo tanto, mi trabajo es tumbarla en aquella camilla y preparar todo, propiciar todo para que cuando llegue el ginecólogo vaya, entre, actúe y salga. Y así otra y otra y otra y otra. Porque eso se realiza aproximadamente cada 10 minutos. He conocido mujeres en todos los países del mundo donde he viajado, han sido muchos, y en mi propio país, y he llegado a conocer mujeres que han abortado hasta 17 veces. Cuando indagas en sus historias porque quieres escucharlas y ellas quieren contarla, descubres que fue basura desde el primer aborto. Lo demás solo fue una consecución del primer asesinato de su hijo, ¿no? Siempre fue educada bajo la premisa de no eres digna de ser amada, no eres digna de recibir nada bueno, tú eres basura. Mujeres abusadas por propios familiares, mujeres maltratadas psicológicamente, físicamente, por aquellos que tenían que custodiarlas, que son las parejas, los esposos. Mujeres abusadas por padres y madres violentos, ya sean en abusos de maltrato psicológico, verbal, físico. Por eso es tan importante bajar a la miseria del hermano y escucharle y no juzgarle. El aborto y todo lo que tiene que ver con la cultura de la muerte solo es un síntoma visible. Me gusta mucho cuando San Juan Pablo II habla de que el amor es lo invisible, que a través de, por ejemplo, los esposos, se manifiesta visible en el mundo. El amor de los consagrados, invisible, se manifiesta a través de los signos visibles al mundo. Bueno, pues el aborto para mí es un signo visible que hace y que está mostrando lo invisible, que es el estado agónico de los corazones de esta humanidad que agoniza y que se está muriendo. Así que es de necios quedarse en el síntoma y no tener el valor con la fe de ir a la causa. Porque solo podremos actuar cuando vayamos a la causa y el signo desaparecerá. Solo reeducando a la humanidad en el amor, y eso exige salir, como hemos leído, a misionar, llevando amor y misericordia, veremos que se comienza a construir lo que San Pablo VI quería, la civilización del amor, la humanidad del amor. Ese es nuestro trabajo y ese es el motivo por el que doy el testimonio incansablemente, de lugar en lugar, a tiempo y a destiempo, de día y de noche. Bueno, yo estaba así de herida, la verdad, así que a mí me tocó, en vez de tumbarme en esa camilla, pues ejecutar a las mujeres que se tumbaban en esa camilla. ¿Cuáles son las víctimas del aborto? Pues no son dos, son bastantes más, en mi opinión. La mujer que está tumbada en la camilla y su hijo, el padre, el entorno de la familia, del padre y de la madre, de ese no nacido que no llega a nacer. El país y la humanidad en este holocausto, que es el signo. Veo 6 víctimas. Por eso decimos que es un holocausto. Cuando una mujer aborta, en el primer aborto muere ella y su hijo. Cuando un profesional sanitario ejecuta su primer aborto, muere en ese primer aborto. A partir de ahí, solo somos, habiendo perdido la dignidad, cosas que ven como cosas a las mujeres que se tumban en aquellas camillas y a sus hijos, y actuamos instrumentalizándoles para obtener un beneficio. El aborto va de dinero, mucho, cantidades que no podéis llegar a sospechar en el mundo entero. Pero cuando preguntan, ¿pero quien tiene ya mucho dinero, qué busca? Pues el poder, que es el segundo vicio. Primero es el dinero y después será el poder. Y así estamos sometidos y ensangrentados por la codicia de dinero
y por que son unos demonios y por el poder que son los otros. Como veis, esta es un poco la realidad del aborto. Yo trabajaré en el año 99, 2000, estaré 2 años. No me voy de la clínica porque mi conciencia sea iluminada, no, pero sí ocurre un acto que Dios ilumina ya, aunque yo no habré entendido nada, y es una mañana yo tengo que vaciar el cubo que se pone de aspirador debajo de las piernas de la mujer, que ella no verá, donde los restos del bebé, cuando son despedazados en el interior del útero de la madre, caen a ese cubo de aspirador. Los restos son succionados. La técnica que se aplicaba en ese momento era unos hierros cuya longitud y grosor dependía de ese dato que os he dicho que tengo que observar, número de semanas de gestación. Cuanto más grande es el bebé, más grandes son esos utensilios asesinos, y cuanto más pequeñito, pues más pequeñitos son. La mamá no va a ver 2 cosas. Por eso decimos que las mujeres entran al quirófano ciegas y sordas. Porque nunca verán la pantalla del ecógrafo. No nos interesa que vean la vida verdadera que se está gestando, porque si la ven, el primer acto es empatizar. Cuando nosotros miramos, somos seres de sentidos, así nos creó Dios, un sentido es la vista. Cuando nosotros miramos, empatizamos. Por eso esta humanidad también ha perdido el mirar. Por eso tampoco empatizamos, por eso todos somos unos egoístas, aunque vayamos a misa los domingos y nos denominemos católicos. Si no miramos, no estamos viendo, y es imposible empatizar, es imposible trascender para ver lo que el hermano necesita, para ver en qué situación está, para ver en qué momento de sufrimiento, para ver en qué momento vital, y entonces actuar ayudando según necesidades. Pero para eso hay que mirar. Así que hay que volver a reaprender a mirar. Es muy importante porque Cristo está todo el tiempo mirándonos y recreándose en cada mirada. Y si nosotros no recuperamos el mirar, pasaremos desafortunadamente y como una desgracia por esta vida. Cuando os digo viera la pantalla, vería, miraría, empatizaría. Así que no lo va a ver, por eso la hacemos más vulnerable y le diremos que tiene un coágulo. Ella quiere escuchar en realidad que tiene un coágulo, claro. ¿Cuántos de todos los que estamos aquí, cada vez que pecamos, nos justificamos? Queremos justificar para pecar. Pues no hay ninguna diferencia, como veis. Así que he dicho lo que ella quiere escuchar y ella ha escuchado lo que quiere que se le diga, pasamos al por qué está ensordecida. Cuando el latido cardíaco del bebé está ya latiendo en el corazón, está ya engendrado, desarrollado, nosotros apagamos el sonido del ecógrafo, porque si no la mamá escucharía esto. Es el latido cardíaco de su hijo. Está comprobado que en más del 80% aproximadamente de los casos que una mujer decidida a abortar escucha este latido, se echa para atrás. Al menos dice lo quiero pensar. Eso supone una catástrofe para el mundo del aborto, porque pierde dinero, porque pierde poder. Por eso apagaremos el sonido y daremos la vuelta a la pantalla. Cuando ella se tumba, volveremos a colocar la pantalla porque el ginecólogo y yo tenemos que verla. Y también, aunque no hay sonido, se ve todo el tiempo, se registra en la gráfica el latido cardíaco del bebé. Sucede algo impactante y lo voy a mostrar a 2 planos, físico y espiritual. En el centro en común está la agonía. ¿Qué significa? Hay una agonía física y también hay una agonía espiritual. Jesús vivió una agonía física, que es la que más como nos impacta, ¿no? Pero realmente la peor que vivió fue la agonía espiritual. La agonía física del no nacido es cuando vemos que cuando empiezan a entrar los primeros hierros, el bebé hace un acto de sobrevivir, supervivencia. Sube a la parte más alta del útero, de la tripita de la mamá, en un
acto desesperado de huir de los hierros que están entrando vía vaginal, vía ginecológica. ¿Por qué es importante esta visión? Porque ahí el bebé todavía está combatiendo para vivir. En ese momento se establece un acto materno-filial, que es, el bebé empieza a pedir ayuda a la mamá, desesperadamente, pero la mamá, tumbada, está inerte, está mutilada, incapacitada para dar respuesta a la llamada a gritos y agónica de su hijo. Cuando el bebé siente que no hay una respuesta de la madre, es cuando vemos en el ecógrafo la agonía espiritual, y es que se rinde y desciende sin poner resistencia a la parte más baja. Va a dejarse asesinar. ¿Por qué? Porque acaba de ser traspasado por la herida, que no serán los hierros, por la herida espiritual, abandono, rechazo, traición. Por eso ahora sabemos también que los hijos nacidos de madres que durante la gestación han pensado en algún momento abortar, aunque no lo hayan llevado a término, nacen con las mismas heridas que determinan comportamientos. Los más característicos, las adicciones. Adicción a la pornografía, adicción a cualquier tipo de droga, adicción al alcohol. En mi caso os mostraré la adicción al deporte, adicción al sexo esporádico, adicción a la violencia, adicción a deportes extremos, adicciones. Por eso ya no se han sentido amados, ya no son dignos de ser amados, ya han muerto. Y es como os digo, el bebé desciende. Ahí ya los hierros entran y lo van despedazando. Cuando todo es succionado, cae en ese cubo de aspirador que se tiene que llevar a una sala contigua donde hay un triturador. Se tiran los restos, se trituran y eso se vierte en unos contenedores amarillos, en el caso de España, donde se recogen residuos biológicos como si fueran de cualquier tipo de intervención quirúrgica, como si nos sacan una muela y la tiran al mismo contenedor. Ahí aparentemente termina el proceso del aborto, pero no es verdad. Ahí comienza verdaderamente la secuela, el inicio del resultado postraumático a nivel físico, psicológico y espiritual del aborto. A nivel físico, muchos signos, los podéis leer, no me voy a entretener en ellos porque yo quiero ir al espiritual, porque es el más importante. Tiene que ver con esta frase. Es asesinada la dignidad y es extraída junto con el hijo del vientre de la mujer. Se tira también a la basura. Cuando también es el siguiente signo espiritual el que aparece de forma importante. Aquí viene la mutilación. La mutilación del corazón. Y es la incapacidad para amar y la incapacidad para dejarse amar. Si estamos creados por amor y estamos creados para amar, como veis, ya está ese corazón mutilado, incapacitado. Por más que quiera, no podrá. Bueno, en los profesionales sanitarios se reproduce lo mismo, incapacidad para amar y para ser amado. Así que a partir de ahí solo sobrevivimos, no vivimos, sobrevivimos a la vida. Bueno, signos físicos, en mi caso, pues todas las mañanas antes de ir a trabajar vomitaba, se me empezó a caer el pelo, tenía crisis de ansiedad que me paralizaban completamente, nunca me había ocurrido, pero no lo asociaba a mi trabajo. Pero tan enturbiada, tan oscurecida puede estar la conciencia, sí. Yo ahora lo llamo, Señor me ha permitido ponerle esta luz, enajenación mental. Es un término psicológico, no me he inventado nada.
Cuando pecamos tenemos una enajenación mental transitoria. Vamos a la confesión y salimos de la enajenación. Pero cuando nos quedamos adheridos al pecado y cada vez se hace más costra, pasamos a una enajenación mental constante, donde se pierde el sentido común y el sano juicio. Por lo tanto, ya no tenemos capacidad ni libertad para discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, la verdad de la mentira. No podemos, por más que queramos, no podemos. Estamos sometidos en voluntad y en inteligencia a lo más inferior del hombre, las pasiones, dirá Santo Tomás. Bueno, así se camina. Y como os decía, hay un hecho, ¿no? Y es que cuando voy a vaciar una mañana ese cubo de aspirador al otro lado, pues sobre la mesa de quirófano en la que se está trabajando se cae un piececito perfectamente formado del tamaño de esta uña. Bueno, yo entré en shock. Me agarré a la mesa, la verdad, me estaba mareando, quería vomitar. Y vino la lucidez de Dios, que era necesario para ese momento, solo como luz, lo guardaría para este momento. Y me hizo esta pregunta: ¿y si ese pie es el de una niña? ¿Cómo es posible que un movimiento que se fundamenta en el derecho, la libertad y la justicia para todas las mujeres sin excepción se construya sobre toneladas de cadáveres de niñas que nunca llegarán a ser mujeres? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo es posible? En ese momento pasó una compañera mía de trabajo que llevaba en ese infierno muchísimo tiempo y me hizo una pregunta: ¿tú quieres seguir trabajando aquí? Y entonces en la vida nos vamos a encontrar con encrucijadas siempre en las que hay que tener sentido común y sano juicio, no enajenación mental, y en las que si no estamos sanos siempre vamos a equivocarnos en la elección, siempre. Yo le dije: sí, quiero seguir trabajando aquí. Entonces me dijo: bueno, pues entonces eso no es un pie, eso es un coágulo. Y yo desde ese día decidí solo ver coágulos. Es una decisión. En ese momento sentí la mayor de las oscuridades caer sobre mí y escuché todo ese ruido de cadenas que me atrapaban alrededor. Así quedé esclavizada, esclava. Cuando me marcho de la clínica es porque mis jefes ven que mis capacidades intelectuales dan para mucho más, así que me voy a hacer la carrera que en realidad siempre había deseado, que era fisioterapia. Me marcho a Barcelona, hago la carrera con notas de excelencia académica. Ya me acompañaba otro signo importante, que es la perfección. Es un signo que solo busca controlar. Necesitamos controlarlo todo. ¿Por qué? Porque si nos salimos o perdemos algo de ese control, vamos a ser culpabilizados. Creemos que bajo la perfección vamos a ser amados. La forma de agradar a todos es siendo siempre perfectos, cosa imposible. Pero eso te trastorna todavía más porque vives en un constante, con el estrés que provoca y la ansiedad, controlarlo todo. Mamás que buscáis la perfección, mamás que mostréis a los hijos perfección, mamás que confundís y volvemos a creer que el amor es condicionado a la perfección, a controlarlo todo, a hacerlo todo perfecto. Cuando regreso abro mi consulta privada, es un éxito, empiezo a ganar un montón de dinero y me convierto en una fisioterapeuta de élite, la verdad. Atiendo a las familias más ricas de todo el País Vasco, atiendo a atletas de primera división, también a futbolistas de primera división y empiezo a ganar muchísimo dinero. Así que a los ojos de todos los que nos rodean, somos en ese momento, yo estoy casada, la pareja perfecta, élite en pareja perfecta. Con mucho dinero, una casa preciosa, enorme, varios coches, todo cosas de los mejores diseñadores de ropa, de joyería, de perfumería, mejores hoteles, mejores viajes.
En ese momento yo ya estaba en mi adicción, que os he dicho que os iba a hablar de ella. Yo me hago adicta de las ultra trails de montaña. Son carreras de montaña que dependen de las distancias. Yo las distancias que escojo son entre 100 y 120 kilómetros, en las que se sale un viernes a la noche y dan como mucho 24 horas para terminar el recorrido, cuya dificultad de distancia, dificultad técnica, varía con la geografía de la montaña donde se está corriendo, etc. ¿Por qué sé que es una adicción? Porque a partir del kilómetro 50-60 duele todo. Las pestañas de los ojos duelen. Cada pisada se convierte en un dolor que surge de la columna vertebral, sube hasta aquí arriba y sale por la cabeza. Solo se continúa cuando se es muy fuerte psicológicamente. En realidad es la fuerza psicológica la que hace que atravesemos las metas. Bueno, ¿por qué? Cuando venía este dolor, que no hace más que imitar a una autolesión, hay diferentes formas de autolesiones en los jóvenes o en los adultos que arrastramos autolesiones. Cortes, anorexias, bulimias, ¿sí? Arrancadas de pelo hasta provocar calvicies. Son autolesiones. ¿Qué busca la autolesión? ¿Qué hace que de forma natural repelamos o huyamos del dolor y lo busquemos? Es lo único que consuela la verdadera herida, que son las que os he mostrado y están en el interior. Es decir, los gusanos de Madre Teresa de Calcuta, que decía que en los países ricos, desarrollados, decía ella, donde nosotros los gusanos los portábamos en el corazón y no se ven, cada vez que ese gusano pega un mordisco y te devora y gangrena un poquito más de la carne de tu corazón, viene un dolor tan intenso que solo puede ser contrarrestado con otro dolor, en este caso. Eso es una adicción porque eso hace que se liberen unas sustancias químicas en el organismo que generan placer. Toda adicción trae placer para consolar, someter el dolor, al menos por un momento. Por eso tenemos que o aumentar la dosis de la adicción y también acortar el tiempo de la adicción, porque cada vez el cerebro hace mecanismos de adaptación, así que se adapta. En mi caso se adaptaba enseguida a los 60 kilómetros, así que había que hacer 70 y luego 80 y luego 90 y luego 100 y cada vez más difícil, más difícil, más difícil. Y cada vez una carrera más pegada a la otra. Yo podía hacer este fin de semana una carrera de 120 kilómetros y a la semana, el martes, estaba entrenando. Entrenaba 7 días a la semana. Además llevaba mi consulta privada y además me ocupaba de mi casa. Como veis, solo de decirlo agota. Ahora hay que ejecutarlo. Era vivir en una constante selva sabiendo que hay un león que te quiere devorar y tú estás constantemente corriendo. Tu bioquímica está liberando todo el tiempo las sustancias que se necesitan para estar corriendo y el león no te coma. Es así, explicado sencillamente. En la élite, como os digo, a nivel profesional, social, intelectual, personal, yo estaba muerta y nadie lo veía. El matrimonio en el que estaba era un auténtico fracaso. No tenía ningún tipo de sentido. Había apostado para volver a ser en ese pozo en el que yo había vuelto a ir a buscar validación, pertenencia y amor, y había vuelto a fracasar. Así que el 11 de enero del 2017, el hombre con el que llevaba aproximadamente 25 años de mi vida me abandonó. 28 años, me abandonó. Viene mi primer intento de suicidio. No es por el hecho del abandono, que ya en sí genera el duelo y todo lo que conlleva, porque las heridas de abandono, muchas personas, hombres y mujeres, morirán sin haber sanado jamás esa herida de abandono. Es el motivo por el que muchos de nuestros niños y jóvenes se estén suicidando. Por eso yo tengo un intento de suicidio porque escucho una voz que me dice 3 cosas. Acababa de hacer la última carrera, era febrero del 2017, había quedado tercera
cuarta. Había, en esa carrera de la dificultad, había 4 podiums, primera, segunda, tercera y cuarta. Yo había quedado cuarta. No me molesté ni en presentarme al podio, ni a recoger el título, ni el dinero. Yo ya estaba agonizando. Así que escuché una voz que me dijo 3 cosas. Eres mala, estás sola y nadie te quiere. Y me lo creí. Porque había pasado hasta ese momento toda mi existencia escuchando todo eso, no solo en mí, sino en el resto de niños, en el resto de tu entorno. Eres mala, estás sola y nadie te quiere. Claro, si echamos un vistazo a la vida, es bastante sencillo creernos eso. Cuando cometí la terrible otra más de las estupideces en mi vida de dialogar con esa voz, y con el demonio nunca se dialoga, ¿estamos de acuerdo? Así que le pregunté que qué podía hacer, y él me dijo, sencillo, quítate la vida. Dejarás de sufrir, dejarás de estar sola, dejarás de ser mala. Y lo creí, cogí las llaves de mi coche, estaba sentada en el sofá de mi casa, y justo en el momento en el que me voy a poner en pie, Dios utiliza uno de mis perros, de los que había recogido de la calle. Yo recogía a todos los perros de la calle. Uno de ellos salta sobre mis piernas. Se hace imposible ponerme en pie. Es como si de cintura para abajo el peso que había caído sobre mí me hubiera paralizado, inmovilizado. Estuve como 2 horas intentando batallar con aquel perro, que parecía por otro lado que había un halo que lo protegía y que yo no podía acceder a hacerle daño, porque os aseguro que le hubiera hecho mucho daño. Era tal la opresión del suicidio, la obsesión del quítate la vida ya, ahora, que hubiera hecho cualquier cosa en ese perro. Me quedo dormida y es lo que Dios utiliza para que reciba una llamada de teléfono. Yo había estado en Nepal, también haciendo alta montaña, y mi amigo me llamaba nepalí para decirme que había habido un terremoto en Nepal y necesitaba de mis servicios como profesional sanitaria y experta en montaña para acudir y ayudar. Aldeas que se habían quedado aisladas y a las que había que acceder solo con mochila, medicamentos en ellas y caminando. Después de un terremoto, por si no lo sabéis, muere bastante más gente después como consecuencia de cómo queda la tierra cuando intentan caminar y huir, que por el propio aplastamiento de lo que el terremoto tira, sobre todo en las zonas de montaña. Bueno, sabiendo que ese era el riesgo, me voy de cabeza porque ayudaré en lo que se me había pedido, pero después me quitaré la vida allí. Pisaré sin querer mal en un neverito, en un trocito de tierra, para que me tire a la grieta más profunda, 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 profunda y me quede ahí a descansar en paz. Los seres humanos, todos, sin excepción de color de piel, de cultura, de país, de capacidad intelectual, buscamos 2 cosas: la verdadera paz y la felicidad. Cuando el 8 de mayo del 2017 cojo un avión y aterrizo en Katmandú, yo iba buscando eso, creyendo que lo encontraría en la muerte. Aparezco allí, el mes de mayo, estamos mi amigo y yo haciendo el campo base del Everest para arriba y para abajo, pues como 2 auténticos locos y descerebrados, hasta que esperamos que en junio vengan el resto de voluntarios que nos ayudarán para ir a esas zonas de aldea. Nunca sucederá porque se adelanta el monzón. Son unas lluvias torrenciales que inundan todo, ¿verdad? Aquí parece que vuestras veredas inundan, ¿sí? Ahí en el seminario menor estaba todo inundado, ¿no? Bueno, pues lo inundan todo de tal manera que no puedes salir de Katmandú, así que me quedo atrapada y me siento como un león atrapado en una jaula. Yo solo rujo, rujo, rujo. Era capaz de dar zarpazo al que se me acercara. Ese día iba con mi amigo a un lugar muy famoso, es un crematorio, y parados en el cruce previo a llegar a él, donde no sé si habéis estado en zonas como India, África o Nepal, todo es caótico, todo es caótico.
Así que hay que jugarse la vida en cada cruce, porque ahí no hay semáforos, ni pasos de peatones, ni nada que se le parezca. En el cruce, esperando a poder pasar, veo de pronto a dos religiosas que reconozco por el sari que llevan, de Madre Teresa de Calcuta. Vienen por aquí y son dos, y las reconozco porque llevan el sari blanco y azul. Además de que mi corazón estaba en esencia solo capacitado para odiar, con muchas otras cosas, yo había especialmente dos personajes a los que odiaba con especial saña: San Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta. Esta historia es súper divertida, porque Dios es súper divertido, porque el cielo se ha reído mucho y vuelve a ser una muestra de cuánto de infinito es su amor. Los más odiados son los que vinieron a por mí. ¿Eso lo haríamos nosotros los que estamos aquí? Pero son ellos. Así que cuando viene una de las hermanas, mucho más rápido. Tener cuidado, son súper ágiles. En el testimonio de ayer había toda la comunidad con el sacerdote que vinieron. Madre, el nombre de Malargüe, vinieron a escuchar el testimonio. Creía que no lo iba a dar, porque claro, las estaba viendo al fondo. A las 5, eran 5 con la Madre Superiora, vino toda la comunidad. Y yo las veía ahí y yo decía, no voy a poder dar el testimonio, Señor, ayúdame, porque solo voy a llorar y llorar y llorar. Y ahí estaban sonriendo y yo decía, Dios mío. Y fue muy bonito, fue un regalo para mí, un guiño de Madre Teresa diciendo, hola María, que estoy aquí, sigo aquí, ¿eh? Bueno, pues ahí estaban. Siguen siendo igual de ágiles, ellas también están ágiles. Y vino súper rápido y me agarró este brazo súper fuerte y me empezó a decir en su medio inglés nepalí que tenía que ir a un sitio. Tienes que ir a un sitio, tienes que ir a un sitio. Pero además de que estaba endemoniada, para quedar claro, ¿cómo es estar endemoniado? Porque lo digo así, decís, bueno, tú estabas endemoniada que eras una enfermera abortista. Pues no. ¿Quién hay aquí que ha decidido no perdonar a alguien? No, no me levantéis la mano. Pero estáis endemoniados. ¿Quién hay aquí que esté planificando un plan de revancha y venganza contra alguien? No me levantéis la mano. Pero estáis endemoniados. Ahí hay olor a azufre. ¿Quién está aquí intentando dividir la iglesia? Que no me entere yo. Pero hay olor a azufre. ¿Veis qué fácil es estar endemoniado? Bueno, pues yo estaba endemoniada. ¿Y qué otra cosa traía? Una cosa muy importante, os la tengo que decir para que vosotros la reconozcáis, para luego ir a ayudar ahí afuera. Cuando el dolor es muy intenso y no está Dios, pues se crea una coraza. Incluso cuando el dolor es muy intenso y está Dios, también creamos una coraza. ¿Cuál es el objetivo de esa coraza? En primer lugar, endurecer el corazón. Es una coraza irrompible. Podéis pegarle los martillazos que os dé la gana, no la vais a quebrar. Esa coraza se hace con un objetivo: impedir que nadie entre, o sea, que nadie la traspase, pero sobre todo resguardarme detrás de ella. Así me aíslo. Eso también ya en sí es el infierno. Bueno, esa coraza, cuando esta religiosa me agarró el brazo, empezó a quebrarse por dos armas que portaba ella: la luz y la sonrisa. Es lo único que resquebrajó. Y yo lo escuché, así que me asusté y solté el brazo y le dije, déjame en paz, no voy a ir a ningún sitio. Ya no perdió la sonrisa ni la luz. Pasó un autobús, se montaron en él y se marcharon. Iban a misionar, como sabré luego. Bueno, esa noche ya no puedo dormir. Toda la noche ahora viene el protagonista, el Espíritu Santo. Bueno, ahora lo llamo así, pero ahí entendedme, no. Vino a recordarme esas palabras, así que toda la noche fue, tienes que ir a ese sitio, tienes que ir a ese sitio, tienes que ir a ese sitio. Así que cuando ya no puedo más, voy a aquel sitio, el cruce. Y ahora, ¿a dónde tenía que ir? Porque eso es Katmandú, ahí no hay letreros de casa Madre Teresa de Calcuta, banco, farmacia y hospital. No hay nada. Movida por el
Espíritu Santo que me había atrapado en por qué me cogió esta monja del brazo, fijaros, voy y toco a una puerta metálica para que me abra la misma religiosa que me había parado en la calle. ¿Con la misma sonrisa, os pregunto? No, más hermosa. ¿Con la misma luz? No, más. Luego sabré que acababa de salir de la Eucaristía. Me abrió la puerta solo así un poquito, le daba miedo. ¿Por qué? Porque ella es la única que habrá trascendido mi mirada, o sea, me miró de verdad. ¿Y qué vio? Que era portadora del infierno. Ella vio eso. Ella no hizo un juicio, ella emitió al Señor, le dio al Señor esto. ¿Qué vida ha vivido esta mujer para que lleve en su mirada al infierno mismo? Bueno, me abrió un poquito por eso, por si acaso. Ella me dijo, yo le pregunté que por qué me había parado por la calle y ella me dijo que no me lo iba a decir, que regresara al día siguiente, a las 6 de la mañana. ¿Para qué? Pregunté. Me dijo, hija, para empezar con la Santa Misa. Hoy cuando dijo la Santa Misa, el rebrote, casi me sale un sarpullido. Claro, es que el mal no disfruta de la Eucaristía, sabe de los milagros eucarísticos, ¿verdad? Entonces a mí me entró, me quedé paralizada, ella no perdió la sonrisa y ¡pum!, me cerró la puerta en las narices. Me pegó un buen portazo también a mi prepotencia occidental, soberbia, orgullo. Bueno, yo lo llevaba todo conmigo, ¿sí? Bueno, ahora también, ¿eh? Pero ahora me confieso. Cuando, como os digo, me pega ese portazo, mi amigo que me acompañaba me dice, ¿no vas a venir mañana? Y le dije, por supuesto que no. Al día siguiente estaba allí a las 6:45 de la mañana. No hay una explicación lógica, se llama Espíritu Santo. Y me siento en la capilla donde me dicen, me reciben las 9 hermanas, que son las que forman la comunidad, con esta risita. Yo las miré con cara de endemoniada, por supuesto, y dije, se están riendo de mí, me están vacilando. Ellas porque se reían. Claro, la hermana había tenido que contar a toda la comunidad lo que había pasado, porque es una regla dentro de la comunidad de Madre Teresa. Y se habían puesto a rezar. Fijaros una cosa, un detalle muy importante, para los que van por ahí cazando almas creyendo que les pertenece, ¿sí? Ella me pudo haber echado el lazo cuando me abrió la puerta, me podía haber tirado cadenas, me hubiera secuestrado, me mete para adentro, me pone una mordaza y me hace un exorcismo y luego me pega con la Biblia en la cabeza mucho para que me acabe convirtiendo. Es una parodia, disculparme, es que soy franciscana y soy muy payasa. Entonces, pero no hizo eso, me dejó libre. Porque si Dios había obrado lo más difícil, ¿cómo no iba a obrar lo más fácil, que era llevarme al día siguiente? Fijaros qué fe tan viva y tan sencillita. Así que rezaron para que la oración obtuviera el poder de que me volviera a llevar. Pero me dejó libre. Eso es ya un acto de amor incondicional. Libre. Porque el alma no le pertenecía a ella, sino a Dios. Dios se encargaría de obrar en esa alma. No tengan miedo. Bueno, a las 6:45, como digo, llego y voy al oratorio Madre Teresa. Una alfombra azul en el suelo, no hay bancos, no hay sillas. Y las 9 me dicen dónde me tengo que sentar. Me siento en el suelo, contra la pared, y me hago allí una bola yo misma, mientras espero que pase aquel circo, y cuando acabe, lo mismo, por lo que me había enganchado el Espíritu Santo. ¿Por qué me cogiste el brazo por la calle? Empieza la Eucaristía, las 9 hermanas aquí delante, con sus 9 saris blancos y azules, y aquí mi superficialidad. ¿Cómo es posible que lo tengan tan limpio? Esto es para que creáis que, que tenéis que ser profundos para que Jesús os ame y venga a vuestro rescate. No, tranquilos, tranquilos, que yo creo que peor que yo no hay nadie. Yo estaba en esas y en otra, lo voy a contar porque hay sacerdotes. Es que cuando yo entro en aquella capilla entro como las mujeres ciegas y sordas,
Así que no veo la imagen de la Inmaculada Concepción enorme pisando la cabeza de la serpiente. No veo, el altar no lo veo, No veo tampoco la cruz de Jesús, que es enorme, con Jesús crucificado y las palabras tengo sed, una de las que dijo nuestro Señor, ¿sí?, en la cruz. Y tampoco veo un cuadro con el rostro de Madre Teresa de Calcuta que miraba fijamente. Madre Teresa de Calcuta te miraba y o te caías de culo o sobrevivías. Así que ahí estaba, yo no vi nada. Y además entraba también ensordecida, ¿sí? Los demonios ya estaban gritando. Y había dos fuerzas en mí luchando, el bien y el mal. Esa batalla estaba siendo en el plano espiritual. ¿Y por qué lo sentía? Porque todo el rato había una fuerza que me decía, levántate del suelo y sal corriendo ya. Pero había otra que me tenía clavada al suelo, inamovible, aquí te quedas, ¿no? Y no me moví, es más, ganaron. Bueno, pues cuando entro, lo siguiente, lo que veo es que cuando me siento en el suelo y ellas están delante, yo veo por debajo del altar, que no veo el altar, bueno, yo ni siquiera reconocía el altar. ¿Se puede perder el camino realmente? ¿Se puede perder el recuerdo? ¿Se puede uno perderse tanto? Sí, sí. Bienvenidos a la realidad del mundo, sí, claro que sí. En la montaña es muy fácil, lo vemos muy, muy fácil, ¿no? Bueno, pues yo estaba allí sentada y estaba viendo unos pies enormes. El sacerdote era, creo que canadiense, muy alto, la casulla le quedaba súper corta y en esa capilla todos estábamos descalzos. Así que yo veía unos pies enormes y un trozo de pantorrilla peluda y yo estaba mirando aquello y yo decía, wow, qué ridículo, ¿no? Y me entraba la risilla blasfema. Era la risa blasfema. Porque claro, el sacerdote es el ministro, es el Señor. Y cuando yo estaba haciendo eso, en realidad estaba haciendo una risa demoníaca blasfema. ¿Os dais cuenta, no? Bueno. Así que empieza la Santa Misa. Cierro los ojos y escucho una voz. Es una voz de hombre. Es una voz dulcísima. Es una voz tiernísima, pero tiene una autoridad, un poder al decir estas palabras: bienvenida a casa. Abrí los ojos a tu correr, porque soy de ciencias, así que la razón me puede, todavía. Abrí los ojos y todo seguía igual. Ahí estaban las hermanas, ahí estaban los pies del sacerdote. ¿Cómo era posible que me hubiera hablado en mi idioma? Y los signos físicos que me acompañaban era que el corazón me iba a 2000, a 3000 por hora, me costaba respirar, estaba hiperventilando en realidad, y yo había sentido como un terremoto, un temblor, que yo creía que es que la cordillera del Himalaya, que divide India de Nepal, se nos había caído encima, pero las hermanas estaban allí tranquilas, atentitas a la misa, así que dije, esto es que la altitud te está sentando muy mal o te han drogado, que lo pensé. Dije, bueno, ya se me pasará. Pero yo sentía como si estuviera a punto de morir. Volví a cerrar los ojos, me concentré, estaba en pánico y la voz volvió. Volvió todavía más dulce, volvió todavía más tierna y volvió con más autoridad y más poder. Bienvenida a casa. ¿Cuánto has tardado en amarme? Entonces volví a abrir los ojos y ya nada de la capilla existía. Todo se había transformado en luz. Las hermanas no estaban, no las veía, ya no veía nada, nada, todo eran haces de luz, luz, luz. Una luz que yo no había visto nunca en la tierra. Y mirad si había ido a montañas, había visto amaneceres extraordinarios, unas luces en la creación, pero aquello no se le parecía en nada. Así que empecé a decir, ¿qué es esto? Esto no está pasando, ¿qué está pasando? Entonces vi la cruz. Cayó un primer velo. Mis ojos se fijaron en la cruz y vi a Jesús crucificado. Supe inmediatamente que la luz salía de ahí y que la voz había salido de ahí. Así que empecé a decir, esto no es verdad, no está pasando. Pero caí de rodillas. Primer acto, caí de rodillas. De pronto, tal y como os veo a vosotros ahora mismo, con estos ojos y así,
para que no quede duda. Empecé a ver la transfiguración de Dios hombre. Así que me encontré cara a cara, a solas, con Jesús resucitado. Yo no lo vi ensangrentado, yo lo vi resucitado. Todas sus heridas, las que me estaban ya sanando a mí, las mías, mis heridas de Él, mientras que las mías estaban podridas, las de Él estaban iluminadas. De cada herida emanaba luz, que me traspasaba para sanar mis heridas putrefactas. En ese momento le vi caminando. Yo todavía no podía levantar la cabeza del suelo porque estaba ante la verdad. Sus pies caminaron hasta donde yo estaba y solo cuando Él estuvo realmente delante de mí me concedió la dignidad para poder levantar la cabeza y mirarle. Me encontré con la sonrisa más hermosa de la existencia. Me encontré con el amor y me encontré con la verdad. Su mirada portadora del universo, del cielo, de la tierra, de todo lo visible, de todo lo invisible, ahí la llevaba Él. Y me estaba mirando solo a mí. En ese momento me dijo: no necesitas los ojos de la cara para verme, solo los ojos del corazón. Y le dije: pues bien sabes tú que yo no tengo fe en ti. ¡Ay! Sonrío más. Él es el portador de la fe, nos la da gratis. Así que a mi problema Él llevaba la solución. En ese momento sentí que mi cabeza caía contra el suelo y ya dejé de verle con efectivamente los ojos de la cara. Es como si me cayeran toneladas de fe encima para empezar a ver toda mi vida. En ese momento me encuentro con Jesús llorando. Nunca he sentido ni he experimentado nada más doloroso que ver a Jesús llorar. De todas las cosas que creéis que Él me podría acusar y que os podría acusar, no levantó el dedo acusatorio, no cogió la piedra para lanzármela, volvió a ponerse, como hizo con la adúltera, entre los que me acusaban y yo. En ese momento Él solo lloraba por el tiempo que habíamos dejado de estar juntos. Es el amor que le devoraba porque no conseguía saciar la sed por mí, porque no le correspondía en el amor. Es el amor que llora porque se autoconsume en el amor verdadero, cuando es negado, rechazado y abandonado. Ese era el llanto de Cristo por mí. Bueno, empecé a llorar mucho, muchísimo, y solo empecé a pedirle perdón. Yo no busqué excusas, no me justifiqué y no culpé a nadie de nada. Yo solo empecé a decirle: perdóname, perdóname, perdóname. Y esta frase: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que me alejara de ti? Enajenación mental. En ese momento se retiraba otro velo para que pudiera decir: ¿cómo es posible que me alejara de ti? Al devolverme la dignidad, lo primero que me hizo entender fue que había perdido y entonces recuperado el sentido común y el sano juicio. Recuperado eso, solo se puede verbalizar: ¿cómo es posible que me alejara del bien supremo? Empecé a sentir un fuego abrasador, es el del purgatorio. Prometedme que vais a rezar mucho todos los días por las benditas almas del purgatorio. Es un fuego atroz, te consume, y era lo que iba haciendo el Señor, como si metiera la mano y arrancara el pecado de raíz, ¡fum!, y lo tiraba al fuego de su corazón, ¡fum!, ¡fum!, y me iba arrancando. En cada arrancada era un dolor espiritual que no puedo explicaros con palabras lo que se siente. Es en ese momento cuando me dice: no importa nada de lo que ha sucedido hasta ahora, solo importa lo que suceda de ahora en adelante, pero siempre juntos,
empecé a llorar de una inmensa alegría. Estaba salvada. Sabía que era el último día de mi vida, sabía que estaba en mi juicio personal y sabía que ahí moría. Ya está, se habían acabado todas las oportunidades de presentarte de otra manera ante el amor verdadero. No llevaba ni una sola obra de amor, era lo único que se nos pide como moneda de cambio para entrar a casa, al cielo. No llevaba ninguna, todo lo contrario. Deseé al principio que la tierra hiciera un agujero y me tragara. En realidad mi alma estaba escogiendo irse al infierno. Cuando empecé a sentir un inmenso calor, y fue su misericordia lo que empezó a abrazarme, en forma de sangre, sangre del Cordero, que limpia, que transforma, que sana, que libera y que resucita a los muertos. Y yo estaba muerta. Así que esa es la sangre que me resucitó, me devolvió a la vida. Empecé a llorar de una inmensa alegría y a gritar: estoy salvada, estoy salvada. Todo era por puro amor, todo era por pura misericordia. ¿Pero cómo era posible eso? No era el último día de mi vida y se me concedía una segunda oportunidad en ese momento. No, yo estaba olvidando la tierra, estaba empezando a olvidar a todos los seres queridos que sentimos, ¿no? Y que a veces idolatramos, ocupan en los amores desordenados, ¿verdad? Solo está Él y con Él todo. Y eso mismo os va a pasar a vosotros. En ese momento olvidaréis todo lo mundano, todo sin excepción, porque la plenitud ha llegado a vosotros. En ese momento solo pensamos en ojalá hubiéramos amado más en la tierra, ojalá hubiéramos juzgado menos, ojalá hubiéramos abrazado más, ojalá hubiéramos mirado más, ojalá hubiéramos corrido menos, ojalá nos hubieran hecho muchos flagelos y ahora serían rayos de luz que salen de ahí de tanto amar. Ojalá me hubiera desgastado tanto que en el último momento no quedara nada como una pasa seca excepto el espíritu que vuela. Ojalá. Pero ya no había marcha atrás, como las mujeres que van a abortar. Ya no hay marcha atrás. Bueno, abrí los ojos cuando se marchó y se llevó la luz y estaba en aquella capilla. Alrededor de mí había un charco enorme de agua, eran todas las lágrimas que había llorado. A mí me había parecido que había pasado un instante en la eternidad con el Eterno, pero en realidad habían pasado 3 horas. Las hermanas me habían hecho alrededor un círculo de oración, porque efectivamente parecía que aquel cuerpo se les moría. Pobrecitas, dirían, Dios mío, abrimos la puerta hasta europea y se nos muere aquí. Así que, creyendo que me moría de verdad, se pusieron a rezar para que por intercesión de Madre Teresa de Calcuta esa alma, con lo que habría vivido, se encontrara cara a cara con la misericordia del Señor, para que tuviera una oportunidad de salvarse. En ese momento escucharon estas 2 palabras de Dios nuestro Padre, que tiene la costumbre de hablarnos y de revelarnos las cosas. Cuando estaba así en el suelo, le dijo Dios Padre a ellas: decidle a mi hija cuando la ponga en pie, porque Dios siempre viene a ponernos en pie y a devolvernos la dignidad y el ser humano que hemos perdido por ser bestias. Así que cuando la ponga en pie, le vais a decir 2 cosas. Una, que le doy un nombre nuevo. Su nombre es María. Yo en realidad fui bautizada con el nombre de Amaya, que es un nombre vasco. Ese día recupero un nombre, María. No tengo ni idea de qué significa el nombre María ni de quién es ya María, pero me llama María. Y lo siguiente que me da es una tierra nueva. Yo pensaba que era la Jerusalén celeste. Mi nombre volvía a estar inscrito en el libro de la vida. Lo que no sabré hasta mucho después es que me dará incluso la tierra de Argentina. Cuando yo estaba dando saltos y solo les podía gritar: he estado con Jesús de Nazaret, he estado con el Maestro, está vivo, les gritaba, está vivo, sabe quién soy, me conoce, sabe mi nombre, así con este tono, porque yo era como una niña de 4 años. Y hay un lugar en casa para mí. Fijaros, hay un lugar en casa para mí.
Por eso, qué importante es abrir la iglesia a todos. Hay un lugar en casa para mí. Bueno, las hermanas lloraban, no sé quién lloraba más, si ellas o yo, de alegría. Así que me empezaron a limpiar, que es lo que luego yo aprenderé a hacer. Y me regalan el primer regalo, este rosario que me acompaña desde ese día. Ese día era 23 de junio del 2017, era viernes, estaba celebrando la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, donde yo estuve, preámbulo al hogar, a pasar al cielo, donde ocurren los milagros, en la llaguita del corazón traspasado de Jesús. Ahí siguen ocurriendo todos los días, todo el tiempo, milagros. Bueno, sentí una cosa. Hacía mucho tiempo que yo no sentía latir mi corazón, pero cuando me puse en pie, lo primero que escuché fue esto. Se me concedía un nuevo corazón de carne. Esta vez latía al compás del corazón de Cristo. ¿Cuándo es la última vez que habéis escuchado el latido de vuestro corazón? ¿Cuándo es la última vez que habéis escuchado acompasado, como en una danza bella, vuestro latido con el latir del corazón de Cristo? ¿Cuándo ha sido esa última vez? Cuando yo escuché eso, se insufló vida en mí. Ya estaba viva otra vez. Bueno, cuando le pregunté a la hermana por qué me había parado por la calle, ella me dijo, pues hija, íbamos caminando, sentí la voz del Espíritu Santo y me dijo, ella es, y fui a por ti. Fe otra vez, viva, sencilla y dócil. Así que por eso me cogió el brazo. Sister, ¿pero quién soy yo? Averiguaremos 24 horas no más después, que estaban rezando por un año para que por intercesión de Madre Teresa de Calcuta apareciera un voluntario que fuera fisioterapeuta. Pero Madre Teresa de Calcuta y la comunión de los santos hacía un jaque mate al culo del mal. Porque me ponía en pie y ya no me podía callar y solo puedo salir y decir que Cristo está vivo, que ama, nos ama, que está dispuesto a sanarnos, que Él sana determinadas heridas que nos incapacitan, que el amor que es Él sigue pleno, vivo, verdadero en medio de nosotros y que tenemos que volver a recordar lo que de verdad somos con el poder de lo que de verdad somos, hijos de Dios, con el poder de hijos de Dios, llamados a amar, a dejarse amar y a ser misericordia viva, encarnada para una humanidad que agoniza porque está gangrenada en el profundo de su ser, en su corazón, mutilados, porque esta es la humanidad del desamor, del abandono, de la traición, de la soledad y de la guerra contra Dios. Fui bautizada el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Muchísimas gracias. Es un placer poder cantar las misericordias de mi Señor en medio de la asamblea. Y con vosotros ahora, para construir, edificar entre todos la iglesia que también agoniza, porque está resquebrajada. Y llamo a la unidad y a la comunión, llamo a la humildad, llamo al amor de nuevo y hago un llamado urgente a volver a ser uno y a que cuando nos miren digan, mirad cómo se aman. Muchísimas gracias.